¿Quién vive? Y a su nombre, amén, amén, amén. Estoy bien agradecida. Para mí es un honor. Gracias a Biesel, gracias Liz, a todos los líderes por esta oportunidad. Gracias, pastor. Y sobre todo, gracias a mi papá celestial que está ahí en los cielos, que es quien abre camino, ¿verdad? Yo no sé si ya está el título por ahí. Me gustaría empezar hablando de ese título que el Señor puso en mi corazón. Y dice, Él abrirá camino y yo iré. Estamos confesando algo en fe, porque es Dios el que abre camino. Él es el camino y nosotros tenemos que ir. Así que esta palabra mayormente trata de estar en el desierto. Y vamos a hablar de dos tipos de desierto. Voy a profundizar un poquito en eso. Y uno de ellos es porque en ocasiones nosotros somos un poquito tercos y nos metemos nosotros mismos en ese desierto. Pero hay otros desiertos que es Dios quien los permite para fortalecernos, para hacer que nuestro carácter esté apto para las promesas que Él tiene para tu vida. Así que le damos gloria a Dios por ese desierto que Él permite que estemos ahí, aunque no entendamos. Así que vamos a empezar esta palabra. Le voy a pedir que se pongan en pie y busquen conmigo Génesis 21, 19. Cuando la tengan me dicen amén. Va a estar en la pantalla. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Señor, yo te doy gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque viene a transformarnos. Es tu palabra la que nos viene a dar vida, la que nos da ánimo, la que nos guía, la que nos transforma. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en esta noche seas tú hablando a nuestro corazón. Que esta palabra nos ministre, renueve nuestras fuerzas, nos levante, Señor. Si sabemos algunos aquí que hemos querido desmayar, que en esta noche retomemos, Señor, esa promesa. Que en esta noche veamos a ti, Señor. Así que te pido que pases ese carbón encendido sobre mis labios y que hables a través de mí a cada uno de nosotros. No permitas que ninguna distracción nos robe esta bendición de tu palabra. Todo eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que quiero dejarte saber que cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene una promesa, tiene un propósito eterno que viene de Dios. Pero muchas veces en vez de caminar en obediencia vamos en contra de lo que Dios ha dicho, porque a veces no queremos estar dispuestos a pagar el precio y queremos tomar atajos, porque el proceso duele, pero es necesario para que hagamos el poder de Dios en nuestras vidas. Así que el problema no es que Dios no tenga un plan contigo, es que muchas veces no estamos caminando en esa dirección. Y cuando eso pasa, como Dios nos ama tanto, nos tiene que llevar al desierto para que seamos esas personas que estamos viendo con nuestros propios ojos el plan de Dios en nuestras vidas. Así que el versículo que acabo de leer, vamos a ir un poquito antes de lo que está ocurriendo, unos 14 años aproximadamente. Y de la persona que estaba hablando es de Agar. Es de Agar de quien yo voy a estar hablando. Y sé que muchas veces la hemos escuchado, pero vamos a hacer un mini resumen. ¿Quién era Agar? Ella era la sierva de Sarai, la esposa de Abraham. Y ella viene de Egipto. Ella la utilizaron, ¿verdad?, para querer ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dado una promesa de Isaac. ¿Con quién? Con Sara. Pero como ellos quisieron adelantar el tiempo de Dios, quisieron ayudar, pues utilizaron a su sierva y le dijeron, mira, ven con Abraham para que tú concibas y tengamos un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que en Génesis 16:4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Así que estamos viendo a Agar en una actitud donde es sierva, pero como ahora había concebido de su amo, empezó a mirar con desprecio a su señora. Y eso en muchas ocasiones nos pasa. Cuando ya Dios comienza a contestar nuestras peticiones, se nos olvida y nuestro corazón se endurece y empezamos a mirar con desprecio. ¿Y qué es mirar con desprecio? Cuando menospreciamos a alguien, cuando miramos por encima del hombre, cuando rechazamos.
¿Y cuáles son 3 puntos que te voy a tocar de por qué a lo mejor nació ese desprecio en su corazón? El número 1, pudo haber sido por orgullo y comparación. En esa cultura, el ser estéril era una vergüenza. Entonces, a ella tener eso, pues, ¿qué hizo? Pues empezó a menospreciar a Sara. Pensó que era superior. Pero es ahí donde tenemos que aprender y no permitamos que el orgullo nuble lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso nos puede pasar a nosotros cuando empezamos a tener resultados de lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar que nuestro corazón se sienta de orgullo y nos separe de Dios. Por eso hay que siempre estar humilde, porque Dios mira de lejos al que está altivo. Y nos puede pasar a cada uno de nosotros porque empezamos a ver las promesas de Dios y pensamos que es por nosotros, pero esto siempre se va a tratar de Dios. Y es ahí en donde en esa actitud, aún así, tuvo su corazón engrandecido. Después, otra de las cosas que pudo haber sido es que Agar olvidó su rol y quiso cambiar de posición, pero ¿qué? Antes de tiempo. Y eso nos pasa. A veces queremos resultados sin formación. Queremos que nos vean antes de que Dios nos haya procesado. Y ese es un gran problema en nuestra generación, en nosotros como jóvenes. A veces estamos acostumbrados a tener todo tan rápido que pensamos que Dios opera así. Pero Él nos tiene que ir procesando. ¿Para qué? Para cuando nos entregue las promesas podamos llevarlas. Y fue ahí mismo donde en ocasiones cuando estamos en ese punto, a veces podemos hablar, murmurar erróneamente de quienes Dios ha puesto para liderarnos. En ese caso, Agar, esa familia Dios la puso para liderarla. A lo mejor ella pensaba que estaba sirviendo, pero era plan de Dios para liderarla y luego llevarla al próximo nivel que Él quería hacer con Agar. Un tercer punto fue que ella no pidió el embarazo. Y porque a veces nosotros no pedimos cosas, eso no significa que tenemos que tratar mal lo que Dios nos está dando. Aunque ella no pidió el embarazo, debía responder bien el proceso, pero eso no es lo que estaba pasando. Y cuando Dios nos confía algo, en vez de responder con honra, nos empezamos a quejar. A veces estamos siendo orgullosos y rebeldes en vez de ver la bendición y el privilegio que tenemos. Y hay que tener cuidado que las cosas que Dios nos da no sean esas mismas las que nos desconecten de su presencia, que nos desconecten de lo que Él nos quiere entregar. Y Dios nos da cosas y nos confía, pero si no estamos con ese carácter pensamos que es una carga. Y las cosas en el Señor tienen que ser un deleite. Esto no es una carga, esto es un privilegio cuando Él nos permite servirle a Él, porque eso nos acerca a su presencia. Cuando Él te quiere confiar algo, es decir, Señor, gracias porque no lo merezco, pero qué lindo eres, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades. Así que como hubo un desprecio, la Biblia nos enseña que lo que nosotros sembramos, ¿verdad?, es lo que cosechamos. Y a causa de eso, ella comenzó a ser afligida por su señora. Y Dios permite, ¿verdad?, que eso pase para que, para formarnos, para que nos demos cuenta que hay una actitud que hay que cambiar. Porque si tenemos ese orgullo en nuestro corazón, no vamos a estar aptos para recibir lo que Dios quiere entregarte. Él tiene que purificarnos en su presencia porque Él es un Dios santo. Y a veces cuando permitimos que nuestro corazón se contamine, Él va a permitir situaciones para purificarte. Así que en ese caso, en Gálatas 6:7 dice, no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Así que tranquilo, que si tú estás sembrando cosas buenas, también vas a segar, porque eso es palabra de Dios. Eso es una promesa, que lo que tú estés haciendo, sea para bien o sea para mal, es lo que vas a recibir. Así que vamos a encargarnos de que sea para bien, ¿verdad? En Romanos 8:28 la palabra también dice, y es muy cierto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, aunque estamos viendo un panorama que ahora mismo no es tan favorable, eso va a obrar para bien cuando empezamos a amar a Dios, cuando queremos caminar con Él, porque Dios es de oportunidades. Y sí caemos, sí fallamos, pero Él viene otra vez porque tú eres su hijo, tú eres su hija, y te va a decir, ok, te equivocaste, pero yo sé que tú eres polvo. Yo sé que tú eres polvo y que te vas a equivocar, pero si tú vienes a mi presencia, yo te voy a levantar. Y eso
que se utilizó para derrumbarte, Él lo va a hacer para levantarte. Ese es el Dios que no desperdicia oportunidades. Ese es el Dios que, aunque sea un error, tenemos que tener la certeza y celebrar de que Él lo va a usar para nuestro bienestar si hacemos una decisión, arrepentirnos. Si nos apartamos y empezamos a amarle a Él y caminar con Él. Porque su promesa es que si le amamos, todo va a obrar para bien. Así que es ahí cuando tenemos que decirle: Señor, ayúdame a amarte, a no quebrar tu corazón, a cuidarte, Señor, a entender el privilegio que es tenerte. Y cuando seguimos con la historia, quedamos en Génesis 16:6, dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ahora vamos a ver un desierto por decisión, porque la estaban afligiendo. Entonces ella se fue del lugar que tenía que estar. Aunque había una aflicción, ese era el lugar donde tenía que ser formada para más adelante ya recibir su libertad. Entonces, como ella estaba en ese entonces, salud, embarazada, estaba triste, cansada, confundida, empezó a tomar una decisión. Y si nosotros estamos en ese estado, tomar decisiones es peligroso. Cuando nos sentimos cansados, cuando sentimos querer desmayar, si tomamos una decisión no va a obrar para bien. ¿Y qué ella hizo? Ella quería volver a lo que era su lugar seguro, porque ¿de dónde era Agar? Ella era de Egipto. Pues ella iba de camino así sin esperanza, confundida porque la estaban afligiendo y quería volver a su lugar seguro. Ella iba retrocediendo a lo que era su estabilidad, su pasado. Porque ese es el primer lugar que queremos ir cuando nos sentimos afligidos. Porque pensamos que es el lugar seguro. Irnos de la presencia de Dios e ir a lo que pensábamos que nos ayudaba. Pero en realidad nos ata. Así que como Dios nos ama tanto, Él la buscó con intención para hallarla. En Génesis 16:7 dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Me llama la atención porque cuando está hablando de la fuente lo repite 2 veces. Así que vamos a apuntar eso por ahí. Vamos a darnos cuenta de por qué menciona 2 veces una fuente. Lo más que me llama la atención es que empieza diciendo: y la halló. Hay una gran diferencia entre encontrar y hallar. Porque encontrar en ocasiones puede ser que tú ni estabas buscando y te diste con algo, te topaste con algo. Pero hallar es cuando hay una intención de buscar. Por lo tanto, Dios la estaba buscando intencionalmente. Y es lo que hace con nosotros cuando queremos retroceder a nuestro pasado. Cuando estamos tan afligidos y que pensamos que esa es la solución, Él va a decir: busca a mi hijo. Vamos a hallarlo. Y a mí me parece que Dios está buscando 2 o 3 personas para hallarla. ¿Cuántos queremos aquí que Dios nos halle? Que Él nos halle, que nos busque con esa intención, con ese amor, y le decimos: Señor, hállame por favor, porque en ocasiones me endurezco tanto que no veo lo que me conviene. Pero te había dicho que Dios te ama mucho, ¿verdad? Él te va a buscar hasta hallarte, porque Él tiene plan contigo. Así que déjame decirte que algo con hallar, que es importante, es que Jesús decía: el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. Por lo tanto, cuando Él nos manda a hacer eso, tenemos que buscar con una intención hasta hallar. Es a eso lo que se refiere: halla, busca intencionalmente mi presencia, que vas a encontrarla. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es una y otra vez su promesa, pero nos toca a nosotros ir, porque Él dijo que Él va a abrir camino. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que ir. Así que seguimos con la historia. Génesis 16, del versículo 8 al 9. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. En este vuélvete es importante verlo, porque no todos los retrocesos, no todos los vuélvete es que te estás atrasando. Esa era la posición que ella tenía que estar en ese entonces, porque todavía no era el tiempo de su libertad. Así que en este caso, a veces pensamos que Dios te va a hablar: mira, no, ve para allá, aunque te están afligiendo. No, vuélvete, esa es la posición. Aunque no podamos entender, Dios te está mandando a que vayas allá. Él sabe el porqué de las cosas. Y ponte sumisa bajo ella.
Y no tan solo le dice eso, también le da una esperanza. Le dice desde el 10 al 11. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo al ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Algo que me llama la atención es que es aquí cuando Agar le da el nombre de El Roi, de que Dios me ve. Y lo que me llama la atención es que le dice: Jehová ha oído tu aflicción. Y ahí donde vemos que Dios quiere un trato personal contigo, porque Él escucha tu clamor, pero Él va a venir a tu encuentro para que tú lo veas. Y se encuentra frente a frente contigo, porque ese es el trato que Él quiere hacer contigo. Y aunque Él reconoce que nos hemos equivocado, Él te va a dar una promesa para dejarte saber que Él no se ha olvidado de ti. Que aunque haya aflicción, Él te escucha. Y Él viene a tu encuentro para dejarte saber que ahí es donde tú tienes ese encuentro con Él. Y lo que me llama la atención es que, ¿dónde fue el lugar donde ella tuvo ese encuentro? En el desierto. Así que cuando estamos en el desierto nos revela de una forma que es donde nos acercamos más a nuestro amado. Es donde vamos a verle sí o sí, porque no hay cobertura humana. Esto es un trato entre tú y Dios. Así que ahí se le reveló, en ese panorama donde ella se sentía maltratada, donde se sentía inferior, estaba embarazada, huyendo. Pero se dio cuenta de que no estaba sola, que había un Dios que la escuchaba, que la veía, que le daba promesas. Entonces hay algo importante aquí, y es que ella mencionó el nombre de Jehová, pero aunque a veces nosotros mencionamos y sabemos que Él provee, Él nos quiere llevar más profundo para revelarse realmente y que entendamos lo que significa su nombre. Así que esta es la diferencia que vamos a ver de un desierto donde nosotros nos ponemos a cuando es Dios el que nos pone. Y aunque ella mencionó de que Dios la ve, cuando hay aflicción se nos olvida de que Dios nos ve. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué son los desiertos? Hay varias razones, pero en esta noche me voy a enfocar en esos dos que te mencioné. Dios nos tiene que limpiar y purificar para que aprendamos a sacar a Egipto de nuestras vidas. En la Biblia constantemente cuando habla de Egipto, habla de nuestro pasado, de lo que pensamos que es lo seguro. Y cuando nos tiene que purificar, debe quitar esa seguridad que nosotros pensamos de nuestro pasado. Era ahí donde en el pasado ya tenía esas ataduras, esa seguridad falsa. Y si hay algo que Jesús nos mencionaba, Él decía: acordaos de la mujer de Lot. Por lo tanto, el mirar al pasado codiciando no nos conviene. No estemos buscando lo que ya Dios nos mandó a soltar y a desprendernos. Ay, amén. Como dice nuestro pastor, ¿verdad? Yo no sé, pero es así. Si Dios te mandó a que sueltes, suelta aunque no entiendas. Porque si no te vas a encontrar peleando directamente con Dios. Y es mejor tener de enemigo al enemigo que tener de enemigo a Dios. Porque ahí no hay forma de que vayamos a ganar contra Dios. Nadie gana contra Dios. Él es el soberano. Y si Él te permite y te pide eso, es porque Él sabe lo que te conviene. Soltemos aunque nos cueste y confiemos en Él. No sigamos yendo al pasado, porque eso nos va a atrasar en lo hermoso que es lo que Dios tiene para ti más adelante. Y también es más fácil que el faraón nos suelte a nosotros que nosotros soltar al faraón, porque Dios se encuentra con él y le dice: suelta a mi pueblo. Pero a nosotros se nos hace difícil, déjame soltarlo seguro. Pero qué cosa que también se nos hace más fácil soltar las promesas de Dios a que Dios nos suelta a nosotros, porque Dios no nos va a soltar, pero nosotros lo soltamos a Él. Vamos al desierto intencionado por Dios. Y este es el más que me quiero enfocar, porque siento que habemos muchos que estamos en este desierto en el que Dios nos permite estar. Y a veces le preguntamos a Dios: ¿por qué está pasando esto? Pero es ahí donde Dios dice: yo estoy contigo y quiero revelarme más profundo. Así que no tengas temor si estás ahí ahora mismo. Ahora es que vamos a ver la grandeza más de lo que hemos visto a nuestro papá. Ahora es que vamos a depender solamente de Él. Y cuando dependemos de Dios es más que suficiente. Es ahí donde Él nos quiere seguir preparando para que con nuestros propios ojos veamos su promesa, lo que ya Él habló.
Y es aquí donde vemos otro escenario en Génesis 21. También es de Agar. Y ya aquí Isaac había nacido y dice la palabra de que él había sido destetado. Entonces Ismael tenía aproximadamente como unos 15 a 17 años y él comenzó como que a burlarse de su hermanito. Y esto parece una situación bien simple, ¿verdad? Como que no es algo para alarmarse tanto. Diríamos nosotros que a lo mejor con reprenderle y decirle, mira Ismael, no haga eso, se resolvía. Pero ¿qué pasa? Eso no fue lo que pasó. Sara se disgustó y le dijo, tienes que sacar a Ismael y tienes que sacar a Agar de mi casa. Se lo dijo a Abraham. Entonces hay problemas en nuestras vidas que parecen insignificantes, parecen simples y nosotros decimos, Señor, pero esto como que se puede resolver fácil, porque hay que pasar por lo difícil. Hay un plan mejor que Dios tiene para ti. Agar no sabía que ese plan que Dios tenía le iba a traer libertad, porque si ella permanecía ahí, iba a seguir siendo sierva, iba a seguir siendo esclava. Y Dios quería su libertad. Así que en esas pequeñas cosas que Dios permite que pasen en tu vida es porque viene algo mayor. Y ese problema hizo de que la tuvieran que sacar. Y hay una gran diferencia porque en lo primero es cuando nosotros decidimos alejarnos. Y ahí como que sentimos que tenemos cierto control. Pero cuando las situaciones que te rodean son las que te impulsan a ti, ahí viene ese temor. Porque estamos en un lugar que no sabemos lo que está pasando. Estamos en una situación que no entendemos lo que está pasando. No tenemos el control y llega esa desesperación instantánea. Y eso es lo que le pudo haber pasado. Porque ahorita ya tenía el control. Pero en esta situación no tenía el control. No entendía el por qué la estaban despidiendo. Aunque ya Dios le había dado una promesa, perdóname. ¿Y qué pasa? Que quiero que me hables en este momento de todas esas puertas y las provisiones que se cierran, de cuando llega la enfermedad a tu vida, de cuando llega la escasez, la soledad, que sientes que todo te sale mal. Háblame de cuando todo empieza a pasar opuesto a lo que Dios te ha dicho en tu vida, cuando llega el tiempo de revelar lo que ya hemos confesado, porque ya confesó de que Dios la veía, pero cuando está pasando todo esto es difícil decir Dios me ve. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no confesamos que el Señor está ahí con nosotros, pero cuando llega la situación nos sentimos tan solos que decimos, ¿dónde tú estás, Señor? ¿Estás durmiendo? Levántate, como decía el salmista. ¿Me estás escuchando? Mi alma te está llamando, despiértate, que te necesito, mis enemigos me están afligiendo. Y es en esa posición donde en ocasiones nos sentimos, pero Dios te dice, yo estoy aquí. Mi promesa es que yo voy a estar contigo en todo momento. Y por eso Él nos invita a que leamos la Biblia para que esa sea la medicina que nos dé paz, que nos calme cuando no podamos entender el porqué de las cosas. Así que en Génesis 21:14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando nosotros escuchamos que solamente le dio un pan y un odre de agua, uno dice, ¿será suficiente para 2 personas? ¿Verdad que no lo es? Pero es que Dios lo permite así para que no dependamos del hombre. Y nos demos cuenta de que esa provisión se va a acabar. Pero Abraham, ¿qué él hizo? Él le consultó a Dios, ¿verdad? Porque cuando él escuchó que Sara le pedía eso, él se desesperó y habló con Dios. Y Dios le dijo, hazle caso, porque Dios tiene un plan mayor. ¿Y qué pasa? Él sabía que Dios iba a proveer. Él conocía a su Dios. Así que él dijo, Señor, yo voy a soltar lo que amo, porque también es su primogénito, es su hijo, él lo debe amar, ¿verdad? Con este poquito de provisión, y aunque no entiendo, va a ser poco, pero yo sé que tú vas a proveer. Y es en esa la confianza que a veces nosotros decimos, Señor, pero esto es muy poco, ¿cómo esto me va a dar? Pues qué bonito que sea poco, porque eso significa que Dios va a proveer, que vas a empezar a ver ese Dios grandioso, ese Dios que está presente. Él lo permite para que veamos su poder, porque si le hubiera dado mucho sustento, no iba a pasar lo que va a pasar ahora, que era ese encuentro nuevamente con ese Dios que la ve.
Así que en vez de clamar en el sentido de quejarnos, ¿qué tal que decimos, Señor, gracias porque es poquito? Esto significa que ahora yo te voy a conocer realmente. Esto significa que yo voy a ver tu poder en mi vida. Gracias, Señor, aunque me cueste decirte gracias. Gracias. Te alabo aunque no entiendo. Y dice que ella estaba errante, es decir, que estaba vagando, caminando sin un rumbo fijo, sin saber a dónde iba. Iba de un lado a otro sin propósito, sin entender, desorientada, confundida, con un niño. Ella estaba físicamente y emocionalmente vulnerable porque tuvo que soltar lo seguro, tuvo que despedirse, dejar lo que conocía. Y muchos estamos en esa posición ahora mismo. Hemos soltado lo que conocíamos y le hemos dicho, Señor, no entiendo. Pero esto abre paso a la dependencia total de Dios, ya que la cobertura humana no está ni va a estar. Hay desiertos que no son castigos, sino escenarios y plataformas de liberación. Agar no fue enviada a morir, sino a ser liberada. Y yo te digo en esta noche que tú no estás en ese desierto para morir, sino para liberarte. Tú no estás en esa necesidad para que le digamos al Señor, tú no estás aquí, sino para decir, te siento en este dolor, en esta necesidad. No es para muerte. Hay una promesa con tu vida. Hay una promesa que tiene vida. Y eso es lo que pasó cuando le faltó, porque lo vemos en el 21 del 15 al 16, y le faltó el agua del odre. ¿Por qué? Porque la provisión era mínima para que el poder de Dios se manifieste. Entonces, cuando le faltó el agua del odre, ella lo que hizo fue echar, soltó la promesa, porque la promesa era Ismael, y lo soltó debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos empieza a faltar? Ella lo que hizo cuando le faltó fue alejarse, tomar distancia de la promesa. Y es ahí cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo. Decimos, Señor, este sueño que tú me diste ya no va a pasar. Esta promesa que tú me diste ya no va a suceder, y la soltamos. Y no queremos creer, se nos va la fe. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios habla, como su palabra es viva, la promesa clamó al Rey de Reyes por ella. Cuando tú no tengas fuerzas, como Dios lanzó una palabra, su palabra va a ser viva y es eficaz, y ella va a clamar por ti al Rey de Reyes. Y cuando tú no sientas fuerza, como ella clama, el Rey escucha y va a decir, hay que intervenir, porque mi hija siente que no puede más. Pero la promesa va a clamar cuando sentimos que no podemos más. Y eso fue lo que pasó. Su hijo empezó a clamar y lloró. Y a veces podemos pensar, si vemos aquí y le decimos, pero es que él era un adolescente como de 15 a 16 años, ¿por qué él no se paró? Dice que ellos andaban errantes, por lo tanto a lo mejor estaban en un estado de que ya iban a morirse, ya no había fuerzas, pero le quedó la voz. Cuando tú sientas que no te quedan fuerzas, te queda la voz. Alábale al Señor, aunque no tengas fuerzas. Tú dices, Señor, estoy aquí, quizás siento que no puedo más, pero yo te alabo, yo te adoro, yo te exalto, porque yo sé que en la alabanza algo tú vas a hacer, en la intercesión algo va a hacer, que no te quiten la voz. Aunque no tengas fuerzas, que no te quiten la voz. Es la voz lo que va a mover al Señor, y va a decir, todavía hay alguien que me cree. Si tan solo hay uno que cree, si tan solo uno, Él se va a mover. Que nosotros seamos ese uno que clame por la familia, que seamos ese uno que clame por esta generación que se pierde, que seamos ese uno que digamos, Señor, aquí estamos. Oh, gloria al Señor. Dios busca a uno que le crea, solamente uno. Él decía, si tan solo uno hiciere vallado, yo perdonaré la tierra. Iglesia, seamos ese uno, que le creamos a Dios, aunque no podamos más. Nos necesita nuestra familia. Aunque sintamos que no podemos más, Él te dice, yo estoy aquí. Él renueva tus fuerzas. Pero tenemos que decir, Señor, aquí estoy.
Aunque siento morir, aquí estoy. Y decimos la palabra que cuando yo te clamo, tú respondes. Esa promesa es para ti. Esa promesa es para ti. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamémosles a ese rey que nos contesta. Clama, iglesia, no te canses de clamar, porque Él te va a responder. Él está ahí presto, Él te está escuchando, Él te está viendo. Él viene a tu encuentro, pero no te rindas, sigue buscándolo para que lo puedas ver. No desmayes, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Él dice en su palabra que hagamos el bien, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Esa es la condición, no desmayar. Y esta guerra es espiritual y el enemigo te va a tirar con todo, pero nosotros sabemos que nuestras armas son poderosas en Cristo para destruir fortalezas. Es nuestro Espíritu Santo el que vive en nosotros y hay que clamarle a Él: Señor, yo siento que no puedo, pero tú puedes. Y contigo yo soy más que vencedor. A ti yo te clamo, Señor, mi victoria está en ti porque tú vas peleando conmigo. Él pelea a tu lado, frente de ti y detrás de ti. Es Él el que está contigo. Así que no permitas que esas mentiras te hagan sentir que estás solo, porque Él prometió que está contigo. Aunque sea porque nos equivocamos, Él está contigo. Y en el propósito, más aún porque es en la posición que Él te quiere. Así que cuando ahí mismo Él clamó y lloró, vino el ángel a donde Él y le dijo, déjame buscarlo, no lo veo por aquí. Le preguntó qué tenía. Vamos al 21:18. Levántate, esa fue la instrucción, al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Pero estoy buscando el versículo, déjame irle al anterior. El 17, búscamelo ahí rapidito, creo que no te lo di. Que es cuando le da la instrucción. El 17, si no me equivoco. Si no, yo lo busco acá. Génesis 21:17. Ahí está. Ok. Ahora sí dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y qué hermoso es que dice nuevamente lo que le había repetido anteriormente. Pero ¿qué le dice? ¿Qué tienes? Y esto nos revela algo, y es que Dios quiere una relación personal contigo, porque aunque Él conoce lo que te está pasando, te pregunta, ¿qué tienes? Háblame, yo soy tu padre, yo estoy aquí para hablar contigo. Y adicional a la que te dice, ¿qué tienes? Porque Él te quiere escuchar, te dice, no temas. No temas. Y a lo mejor decimos, pero es que ya ella había visto a ese Dios que la veía. Ya ella tenía a Ismael, que era una promesa que él le había dicho cuando estaba embarazada. Pero nuevamente tenemos que pasar por el desierto para que lo que ya se nos reveló ahora se manifieste más profundo. Y aún así vemos el cuidado de Dios que nos dice, ¿qué tienes? Háblale a Dios. Él no se cansa de escuchar lo que te aflige. Él quiere que tú le digas lo que tú tienes. Y a lo mejor ella pudo tener esa timidez y no se atrevió a clamarle a Dios. A lo mejor dijo, aquí nos vamos a echar a morir. Pero Él te dice, háblame, dime qué es lo que tú tienes, que yo estaré ahí. Así que vemos más adelante, y adicional a que le dijo, que le preguntó qué tenía, le dijo en el 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Así que le está dejando saber que lo que soltó, que era la promesa, era el tiempo de agarrarla nuevamente. Ya es tiempo de que agarremos esa promesa de Dios que hemos soltado, porque a lo mejor pensamos que Dios no está ahí, porque a lo mejor ya estamos tan cansados que no queremos seguir, pero Dios te dice, agárrala.
Levántate, como nos decía nuestro pastor. Es tiempo de levantarnos, de accionar, de alzar al muchacho y de sostenerlo. Y ese sostener en ocasiones nos cansa, porque el estar sosteniendo, el estar firme, cansa. Pero Él te va a dar las fuerzas. Entonces, cuando nos levantamos y volvemos a la oración, a estudiar su palabra, a depender de Dios, a alabarle en medio de la confusión, entonces Él va a proveer la necesidad. Y la cosa es que anteriormente la provisión siempre estuvo ahí, ¿verdad? ¿Dónde es que lo vemos? Vemos en el 15 al 16 que decía, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho, no, ¿dónde está? Perdóname. Ahora aquí, perdóname. Ahora sí. En el 21:19 dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Así que lo que estamos viendo aquí es que anteriormente cuando ella estuvo en un desierto, ¿dónde fue que el ángel de Jehová la encontró? Ella estaba en una fuente. Eso fue lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, ya ella había sido testigo de que en el desierto había una fuente. Pero en esta ocasión no podía ver la fuente porque estaba cegada. Pero en su misericordia, ¿qué fue lo que Dios hizo? Le abrió los ojos. Así que la fuente estaba ahí, su solución estaba ahí. Pero cuando tomamos la distancia no podemos ver la respuesta de Dios. Por eso Él nos está invitando a que antes de que Él venga a hacer el milagro, nos toca a nosotros levantarnos, volver a tomar la promesa, sostenerla, y cuando ahí estemos con la actitud de que nos acercamos a Él, Él nos va a abrir los ojos y va a proveer. Él va a proveer tu necesidad. Y esa promesa, dice la palabra, que creció y habitó en medio del desierto. Porque a veces pensamos de que, esto no va a crecer en medio del desierto, ¿verdad? Pero eso solamente lo hace Dios. Él es el que hace que tu promesa crezca en el desierto, porque Él es el que empieza a abrir camino en donde no hay ninguno. Él es el que crea de donde no existe nada, porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Así que Ismael comenzó a crecer ahí mismo en el desierto, y lo hermoso de todo es que Dios habitaba con él. Es ahí donde Dios nos quiere, aunque sea en el lugar difícil, en el lugar que a lo mejor hay inestabilidad. Es mejor que Dios esté con nosotros ahí en el desierto, y que sepamos de que si Él está con nosotros es más que suficiente. No importa el ambiente donde estamos, lo que importa es tener la presencia de Dios, tenerlo a Él. Eso es lo que nos tenemos que asegurar. Señor, tú estás aquí en donde yo estoy ahora mismo. Muéveme en donde tú estés. Ayúdame a levantarme a donde tú vas. Ábreme los ojos, porque la respuesta que tú estás esperando está ahí, más cerca de lo que tú piensas. Pero a veces, como estamos tan cegados, no la estamos viendo. Tu provisión está ahí, a la vuelta de la esquina, como decimos. Pero hay que decirle: Señor, ábreme los ojos. Permíteme ver lo que no estoy viendo. Ayúdame a meterme más profundo contigo. Vuelve y retoma lo que estabas haciendo. Empieza a orar nuevamente, aunque a veces tú pienses que no hay resultados. Si estabas haciendo ayuno, sigue haciéndolo, porque el enemigo va a buscar de que tú pienses que es en vano, pero estás más cerca de la respuesta. Vuelve aunque tengas el cansancio, aunque pienses de que no está ahí la respuesta. Dios te está preparando, porque la batalla que tú estás haciendo y vas a librar requiere de que tú estés guerreando. No es tiempo de estar sentados. No es tiempo de permitir que tome la ventaja. Es tiempo de estar apercibidos, porque Él no pierde el tiempo. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos perder el tiempo. Tenemos que seguir peleando esta buena batalla. Seguir clamando, seguir orando, seguir ayunando, leyendo la palabra de Dios y creerle, aunque lo que estemos viendo sea opuesto, que aunque lo que tú estés viviendo sea el desierto, Él está contigo. Hace poco hablaba con mami me decía: pero en el desierto hay maná. En el desierto está Dios, aunque se vea difícil. Así que dejemos la queja, familia. Dejemos la queja, sino que digamos: Señor, gracias porque estoy aquí, porque soy confiable para ti, porque tú quieres trabajar conmigo y quieres hacer algo conmigo que yo pueda impactar.
Así que Él te va a sacar de donde tú fuiste esclavo para que camines a la promesa donde Él la puede cumplir. Y eso es lo que aprendemos de Agar. Recapitulando, en una ocasión, ella, por hacer que viniera ese desprecio en su corazón, fue afligida, fue llevada al desierto por su decisión, pero aún así Dios le dijo, retrocede. Luego vemos que años después Dios la lleva al desierto. ¿Para qué? Para darle la libertad y que con sus propios ojos ella viera a Ismael creciendo y que viera que Dios estuviera con Ismael. Por lo tanto, pasó de la esclavitud a una libertad en el desierto. Entonces, en Éxodo 5:1, para ya ir terminando, este es el último versículo, dice, amén. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Nosotros somos su pueblo y vamos a celebrarle fiesta en el desierto. No es que el desierto es para siempre, esas son temporadas que Dios te va a ir llevando de proceso en proceso, pero mientras estemos en esa estadía es para hacerle fiesta. ¿Y a quién Dios lleva ahí? A su pueblo. Así que si tú estás ahí es porque tú eres su pueblo, porque tú eres su hijo y Él quiere revelarte su presencia. Así que en ese lugar es donde tenemos que adorarle aunque no lo sintamos. Es en ese lugar donde nos tenemos que levantar. Es tiempo de levantarse, familia. No podemos seguir rendidos y permitir que el enemigo coja a nuestra familia y la siga pisoteando. No es el tiempo de eso. Estamos en los últimos tiempos, es el tiempo de urgencia, de levantarse, de seguir firme, de seguir luchando, de clamar esa palabra, de decirle, aquí estoy yo. Todavía hay una voz que va a clamar en el desierto, todavía hay una voz que se va a levantar. Enemigo, el diablo, conmigo te confundiste, porque yo voy a pelear por mi familia, yo voy a hacer ese vallado en el nombre de Jesús. Somos nosotros los que estamos llamados, y si tú eres el que dice geme aquí, dile gloria a Dios. Gloria a Dios, estamos aquí, Señor, danos nuestras fuerzas, renueva nuestras fuerzas, porque venimos a levantarnos, venimos a caminar en pos de ti, porque tú eres el camino, Señor. Tú eres el camino, tú eres la provisión. Y me llama la atención que la provisión que ella tuvo fue el agua, la fuente de vida. Jesús es nuestra fuente de vida. Él es nuestra agua eterna. A lo mejor la que Abraham le dio, le volvió a dar sed porque iba a morir, ¿verdad? Pero la que Dios te va a proveer a ti, te va a dar vida. Es Él el único que te va a sostener. Así que solamente es a Él a quien nosotros tenemos que confiar en esta noche y decirle, Señor, ayúdame en mi fe. Ayúdame a fijar en mi mirada en ti, Jesús. A entender que solo eres tú el que me vas a proveer. Que tú, Señor, eres el canal, tú eres la fuente, tú eres todo. El que utiliza distintas formas para bendecirme. Es Dios. Y el desierto, aunque representa tiempos difíciles, secos, de soledad, incertidumbre o dolor, cuando Dios te abre el camino, Él te va a traer la dirección, la esperanza y el propósito donde no había. Dios no necesita que hayan condiciones ideales para bendecirte. Él crea camino donde no hay. Así que, familia, aunque no veas salida, Él es el camino y te va a guiar fielmente. En el desierto estamos llamados a alabarle, a hacerle fiesta a nuestro Rey de Reyes, a nuestro amado, porque Él abrirá camino. Él abrirá camino. Amén. Que el Señor me los bendiga, iglesia. Gracias, Señor.